Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore que si fa Sería in mezzo perfectamente agli electivo, laborable, normalidad absoluta, siempre que no nos estemos refiriendo, siempre que no hablemos de las noticias, porque son extraordinarias desde hace mucho tiempo, por raras, que no por buenas. Vamos con las que tocan a los ministerios de Ciencia y Tecnología, porque ya están en el estudio Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y Jaime García Cantero, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bien, las fiestas, Todo el bien, cambio de todo bien. año, Sí. ¿todo bien? Sí, Vale. todo en orden. Yo os veo como el año pasado. Mucho mejor que la actualidad internacional. Diríamos. Mucho mejor. Pero bueno, hay mucha cosa de la actualidad internacional que os toca, ¿eh? O sea que vamos a ello. Arranque de año, intervención en Venezuela, intervención de Estados Unidos en Venezuela. Hay una frase de Donald Trump cuando contó la operación, que dijo que fue brillante, fantástica esa operación que permitió que secuestraran al presidente, a Nicolás Maduro. Y es una frase que no se ha comentado especialmente y que dice esto. The lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have. Dice, las luces de Caracas estaban en su mayoría apagadas gracias a una cierta pericia que tenemos. ¿De qué están hablando? ¿De un apagón provocado, Jaime? Bueno, Político ha analizado mucho esta frase, que como casi todas las de Donald Trump no es fácil de entender, y una vez que la entiendes puede que sea mentira. Entonces, pero lo que cree Político, y cada vez cree más gente, es que está hablando de un ciberataque, ¿no? Es que Estados Unidos tiene hoy capacidades, vamos a decir, en el ciberespacio, muy ligadas a lo que tradicionalmente hemos llamado ciberguerra, que pueden apagar casi cualquier sistema. Y en este caso, un apagón tan selectivo como el que se produjo en un momento muy determinado, en el que se mantuvieron encendidos ciertos barrios y otros no, todo parece que esto sea un ciberataque y que Estados Unidos tenga estas capacidades. Y creo que es muy interesante ver cómo los tres grandes gigantes militares del mundo son a la vez las tres grandes potencias en el ciberespacio, ¿no? China, sobre todo brillante en el ciberespionaje, Rusia, más ligada a la infoxicación, ¿no? Y a este tipo de cosas, y ahora Estados Unidos, que con un socio tradicional suyo, que es Israel, que vemos que tiene unas capacidades operativas bastante avanzadas. Y aquí la pregunta es que, como europeos, nuestra ciberdefensa está básicamente ligada a la OTAN. Tenemos un elemento de la OTAN, que es Estados Unidos, que también en esto empieza a tomar decisiones por su cuenta y deja de manifiesto una debilidad que creo que todos conocemos. Se suele decir que en el ciberespacio el que no es un lobo es un cordero. Todos tenemos claro quiénes son los lobos y parece que nosotros somos corderos. Porque claro, entiendo que todos estos países que decías, las tres grandes potencias, que serían China, Rusia y Estados Unidos, que si realmente es esto lo que ha pasado en Caracas, ya lo ha demostrado, es decir, podrían hackear cualquier sistema en cualquier sitio, o ellos o grupos terroristas que adquieran sus medios, claro, que tengan sus medios. Claro, el tema, lo primero es que un incidente como este, y llamarlo incidente es un eufemismo tal, es claramente un acto de ciberguerra. Cuando estamos hablando, ¿no? de no, esto es una operación, no. Cuando tú paras los sistemas de una ciudad entera, lo mires como lo mires, esto es un acto de guerra, ¿no? Y esto en la legislación internacional debería ser tenido en cuenta. El tema es, ahora que Estados Unidos tiene esto, ¿cuánto van a tardar los demás en querer tener lo mismo? ¿No? Claro. Y cuando todos tienen esto, ¿qué papel jugamos los que no lo tenemos o los que no somos capaces de tenerlo? Pues bueno, deberíamos estar trabajando en la defensa. Claro. ¿No? Ya que no somos capaces de tenerlo, al menos intentar trabajar en la... Claro. Pero fíjate, y a lo mejor una de las cosas es empezar a entender que la ciberdefensa, lo hemos dicho aquí muchas veces, y las infraestructuras digitales y las infraestructuras críticas son parte de la defensa. Y que en este presupuesto, este famoso 5% al que tenemos que llegar, hay una parte que tiene que ver con lo tecnológico, con lo digital, que a veces no se ha tenido en cuenta, que cada vez es más relevante. Porque si no tienes eso, no tienes todo lo demás. Igual el sistema de protección no hay que comprárselo a Estados Unidos, claro, ¿no? Porque... ese es el tema, porque si no se lo puedes comprar a Israel, no se lo puedes comprar a Estados Unidos, ¿a quién se lo vas a comprar? No, y acaba de decir una cosa, hemos estado hablando mucho estos días, con la amenaza, con la toma de Groenlandia, o bien tipo compra o por invasión. Claro, es un país que pertenece, Groenlandia pertenece a Dinamarca, que Dinamarca pertenece a la OTAN. La OTAN, el gran de la OTAN, el grande es Estados Unidos.
Unidos. ¿Cómo nos defendemos cuando tenemos al bicho dentro? Claro, acordaos, yo este año... El día que se vaya de la OTAN a Estados Unidos, ¿no? Yo el año pasado, cuando estuve en Estonia, en el cuartel de la OTAN, este es uno de los temas que claramente los generales que en ese turno eran alemanes, claramente te decían, ¿no? Claro. La ciberdefensa de la OTAN ha estado ligada a un socio que ya no está muy claro que sea tu socio. Claro, Entonces, claro. cuando este señor ya deja de ser tu socio, ¿qué haces con infraestructuras de defensa basadas en tecnologías prácticamente desarrolladas al 100% por ese antiguo amigo americano? Pues frente a esto que parece de ciencia ficción, pero no lo es, porque es un hecho real y lo hemos visto y seguimos hablando de ello, que es lo que pasó en Caracas con el ataque de Estados Unidos y el secuestro de Nicolás Maduro, me voy casi al otro lado, porque ayer conocimos al antepasado más cercano del Homo sapiens. ¿Quién se imaginaba ese antepasado de Homo sapiens? Sí, sí. Que pasaría lo que pasaría en el mundo. Y lo conocimos gracias a unas mandíbulas y a unas vértebras halladas en una excavación cerca de Casablanca. ¿Qué nos dice ese hallazgo de nuestros orígenes? Nos dice bastantes cosas interesantes. Bueno, para empezar, tienen 773.000 años. Es decir, es un pariente lejano de nosotros, de los Homo sapiens, pero ya no tan lejano como para ser el pariente común que compartimos con los otros humanos que han desaparecido, como que son los neandertales y los denisovanos. Entonces, este homínido está ya en nuestra línea, en nuestro linaje como especie, es lo que mantienen los que lo han descubierto, y tiene que haber algo anterior, no mucho más antiguo, unos 800.000 años, que sea el verdadero ancestro común de las tres ramas humanas. Pero esa ¿no? pieza es la que nos falta. Esa pieza falta, pero es que además este fósil aparece en un tiempo que, bueno, es de hace unos 700.000 años y luego desde hace 700.000 años a los primeros Homo sapiens que se han encontrado precisamente en Marruecos también, Sí. el mismo equipo los encontró hace unos años, hay 500.000 años que no hay nada. O sea, por lo menos en África no conocemos nada sobre nuestros orígenes. Conocemos mucho mejor la naturaleza y los orígenes de los neandertales o de los denisovanos que estaban en Europa que los nuestros. Entonces, lo que dicen los autores de este hallazgo es que nuestras raíces están en África, pero los que no está nada claro, porque los que, por ejemplo, defienden que el ancestro de los Homo sapiens pudo estar en Europa, como el Homo antecesor de Atapuerca, o incluso en Asia, dicen que se pudo desarrollar en estos lugares y después volver a África. O sea, es una cuestión complicadísima, desentrañar los orígenes. Pero claro, para eso es fundamental la pieza del puzzle de en medio, digamos. Claro. Y por ahora nadie lo ha encontrado. Tampoco te creas que los paleoantropólogos tienen mucha confianza ya en hallar ese eslabón perdido, pero lo que sí que podrían hallar es algo tan antiguo que sí tuviera rasgos de esas tres especies hermanas, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, es un descubrimiento muy interesante. Además, ahora Marruecos está en plena celebración de la Copa Africana de Fútbol, tal. Entonces esto también para el país ha sido como un orgullo. Y ellos han dicho, no, esto no tiene nada que ver con Atapuerca, pero aquí yo creo que también hay esa intención de generar un nuevo epicentro de descubrimiento. Eso, pero, nueva Atapuerca en Marruecos. ¿no? Pues ya ven, aquí nosotros hablamos de ciberseguridad, de ciberataques y también de nuestros orígenes. Somos así. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Estamos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología con Jaime y con Nuño y vuelvo a ver una noticia en el mundo de la tecnología que ojalá no hubiera que contar y además ha sido una de las noticias en este arranque de año. Estoy hablando de la muerte de un streamer llamado Sergio Jiménez. Murió mientras consumía drogas y alcohol por dinero y lo estaba haciendo en directo ante espectadores que pagaban por mirar esto. Ya hemos hablado de casos similares. Es de esas pocas ocasiones en que las palabras como abyección o depravados yo creo que cobran todo el sentido. Algo parecido pasó en Francia y por eso ya habíamos hablado de este tema este verano en la plataforma Kik, pero en este caso ha sucedido en una videollamada normal y corriente en Google Meet. Es decir, que ya no hay ni una plataforma, Jaime, de por medio. Es decir, tú haces una llamada como las que utilizamos en las reuniones. Claro, es que estas plataformas, todas estas plataformas han echado a este tipo de streamers
por motivos obvios, pero sobre todo porque legalmente se les estaba persiguiendo. Y han encontrado este reducto, que son las videollamadas que se gestionan a través de grupos fundamentalmente de Telegram. El país lo ha contado muy bien y entró en muchísimo detalle, cómo se crean estructuras bastante complicadas en las que grupos de Telegram, y pensamos que los grupos de Telegram pueden ser bastante grandes, ya hablamos de grupos con unas cuantas miles de personas que se ponen de acuerdo para plantear retos a este tipo de personas, para pagar a este tipo de personas, incluso para comprarles las drogas o lo que sea menester. En este caso se trata de drogas, pero hay todo tipo de comportamientos humillantes, ¿no? Es muy complicado para la policía seguir este tipo de delitos, porque hablamos de videollamadas privadas, es decir, es muy complicado controlar este tipo de cosas. El sistema es el mismo que utilizamos nosotros en las reuniones de trabajo. El mismo. Lo único es cómo consigues hacer esa quedada, vamos a decir, para que todo el mundo entre a la vez en esa reunión, en este caso de Google Meet o de otras plataformas de videollamada privada. Es decir, es imposible verlo desde fuera. Lo podría hacer la policía con una orden judicial, pero desde luego la policía no puede estar en todas las videollamadas vigilando qué es lo que se hace. Y esto añade una complejidad a este tipo de delitos. Es verdad que creo que, por lo menos a mí, ¿no?, la parte que me parece más preocupante, más que la parte técnica, ¿no?, esto de encontrar reductos, que vemos que desgraciadamente siempre hay alguien dispuesto a hacer este tipo de cosas, es el interés de un grupo de gente bastante grande por ver contenidos humillantes, denigrantes. ¿Qué tienen en la cabeza? Es verdad que este tipo de contenidos tienen un largo histórico. Acordémonos de las Snap Movies, de los 90, de todo este tipo de cosas. Y a mí me preocupa también mucho, sin querer comparar porque es incomparable, ¿no? Pero creo que hay un gen común, ¿no?, en esto y en algunos programas de la televisión supuestamente en abierto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre disfrutar viendo a un famoso adelgazar 30 kilos en una isla o verle clavado en un palo durante media hora? O ver que el novio le pone los cuernos. Exacto, ¿no? No es lo mismo, desde luego que no es lo mismo. Allí hay un control médico, no muere nadie y todo lo demás. Pero este disfrutar del dolor ajeno creo que es algo que marca bastante nuestra sociedad y que debería empezar a preocuparnos. Y una cosa, porque si es muy difícil, tú decías, la policía no se puede meter en todas las llamadas privadas, se metería en nuestras reuniones, por ejemplo, pero se puede rastrear, o sea, hay una investigación abierta, el fallecido era creo en Vilanova o en Vilafranca, en Vilanova, en una localidad catalana, los Mossos están en esta investigación. ¿Se puede rastrear quién lo hizo? Porque yo no sé si esto es punible o no es punible. A ver, el tema es que no solamente está la gente que lo vio en directo, sino que clips, trozos de esos vídeos circulan luego en otro tipo de redes, ¿no? Lo sacan de ahí y lo cuelgan en TikTok, en YouTube, en Instagram, en la que sea. De hecho, muchos de estos streamers utilizan luego estas plataformas para distribuir su contenido. Esta parte sí que es perseguible, ¿no? En redes abiertas es perseguible. Y desde luego, cuando sucede algo tan trágico como esto, la policía, con una orden judicial, puede rastrear móviles y seguramente llegará a conocer quién estaba ahí. Lo que no va a ser tan fácil es demostrar el delito en esto, ¿no? Demostrar que el que dio 5 euros por ver ese vídeo ha asesinado a esa persona. O sea, pueden pillar al que dio los 5 euros, porque incluso debe ser por Bizum, que esto también debe dejar rastro o lo que sea. Por criptomonedas también, que es un poco más complicado, pero aun siendo por criptomonedas, los wallets de criptomonedas cada vez tienen más garantías de seguridad y posiblemente se puede identificar quiénes estaban ahí, quiénes habían pagado por todo esto. Atribuir el delito a estas personas va a ser más complicado. Ya lo hemos visto en Francia, de hecho, en el caso francés, incluso la autopsia luego dudaba que la causa de la muerte hubiera sido únicamente eso, ¿no? Una muerte se produce por muchas cosas a la vez. Entonces, legalmente esto no es tan fácil, pero creo que deberíamos empezarnos a plantear qué está ocurriendo cuando tenemos una herramienta maravillosa como es Internet, como son las videollamadas, como es todo lo demás, y lo utilizamos para este tipo de cosas. Pero, ¿no? O sea, es verdad que a lo mejor no se puede demostrar que han inducido a nadie al suicidio, a la drogadicción, hasta la muerte o a lo que sea, pero por su comportamiento, yo qué sé, se les podría vetar la entrada en cualquier tipo de plataforma, no lo sé, un castigo de este tipo. Se han filtrado algunos de los comentarios, ¿no?, que se hicieron después de la muerte de este streamer, ¿no? Cuando lees lo que la gente decía después de ver a alguien morir, de verdad que te avergüenzas de ser miembro de esta especie a la que vivimos, ¿no? O sea, comentarios absolutamente denigrantes, haciendo chistes de alguien que ha muerto delante tuya porque tú le has dado 10 euros para que se meta 2 gramos de cocaína en 10 minutos. Esto creo que dice mucho sobre cómo somos. Y pensemos que todo esto viene porque él es discípulo, ¿no?, de Simón Pérez, que es esta persona que se hizo famosa por un vídeo en el que aparecía bajo el efecto de las drogas, tratando de vender hipotecas, como una persona que se convierte en un fenómeno viral
acaba en lo más oscuro de Internet, poniendo en riesgo su vida por unas pocas decenas de euros. Vamos con una de ciencia, porque también lo hemos conocido en las últimas horas. Efecto rebote del Ozempic y de los otros nuevos medicamentos para adelgazar. Se ha hecho un amplio estudio que descubre que en 2 años, cuando se deja de tomar la medicación, entiendo que es así, se recupera el peso a un ritmo de casi medio kilo al mes. O sea, no sé si es más rápido el efecto rebote si dejas de tomar Ozempic que si te saltas la dieta, si dejas de hacer una dieta. 4 veces más rápido. Incluso cuando haces una dieta y después la dejas, con estos medicamentos se gana peso 4 veces más rápido. Parte de la explicación es porque se pierde mucho más peso con estos medicamentos. Es más fácil perder peso, se pierde más peso proporcionalmente, con lo cual luego la recuperación es igual de rápida. También hay un dato interesante, porque estos medicamentos no solo son para adelgazar, son para tratar la obesidad y también la diabetes. Y parece que todos los indicadores de salud cardiovascular, glucosa, etcétera, también rebotan, es decir, vuelven a estar igual de los mal parámetros que tenías inicio. antes. Eso es. Entonces, claro, este estudio, que es una revisión de estudios, de más de una treintena de estudios que se han ido publicando en los últimos años, claro, todavía tienen limitaciones porque, claro, el seguimiento de estos del consumo de estos fármacos está limitado, claro, porque han llegado hace poco. Eso es. Entonces, bueno, lo primero que se plantea es, bueno, si hay un efecto rebote, lo tenemos que dar de forma crónica, lo que sería, claro, una gran noticia para los fabricantes. Para la farmacéutica. Porque ya no solo lo está tomando gente muy mayor, sino que lo está tomando gente de todas las edades, ¿no? Y luego también, pues... ¿Pero y se puede tomar de manera crónica para toda la vida un medicamento pues así? Pues eso es lo que no sabemos porque nadie lo ha hecho, claro. Tampoco conocemos los efectos que puede tener esto. Sí, un tratamiento largo en el tiempo. Por lo que vamos sabiendo, son más los efectos de la retirada del fármaco, o es lo que dicen estos estudios, que los efectos del consumo del fármaco. Es decir, el fármaco te estabiliza, el fármaco te mejora los indicadores de salud, pero en cuanto dejas de tomarlo hay un empeoramiento rapidísimo, ¿no? Entonces, claro, muchos sistemas públicos no están subvencionando estos fármacos. Ahora mismo cuestan cientos de euros a la gente que los toma al mes y, claro, es obvio que la gente lo deja en algún momento, pues por temas económicos o porque también generan problemas, náuseas, cierto hastío, no te apetece tanto comer, no te apetece tanto beber, tal vez también el ánimo te lo toca. Entonces, aquí se abre un gran campo de estudio, ¿no? De cómo tienen los médicos, sobre todo, por favor, los médicos, que nadie lo consuma de forma individual sin consejo médico, cómo se puede ir ajustando tanto los efectos positivos como la retirada, pues luego también con intervenciones dietéticas y también de ejercicio, que al final siguen siendo las formas... Claro, es que al final todo nos lleva a lo mismo. Eso la es. mejor manera, salvo casos extremos pero la mejor manera para combatir el sobrepeso es comer lo que tienes que comer. Eso es. Y hacer ejercicio. Y recordemos que estos fármacos al principio fueron concebidos para casos extremos. Exacto. Es decir, obesidad, Exacto. no sobrepeso, sino obesidad. Lo que pasa es que, claro, lo hemos visto en los famosos, ¿no? El efecto Ozempic, etcétera. Entonces es esa tentación, vale unos cientos de euros al mes, pues mucha gente... Porque ahora mismo en la sanidad pública, ¿qué cubren? Los casos de diabetes, que es para lo que empezó. Diabetes... Y obesidad con peligro de muerte. Eso es. Pero claro, las clínicas privadas, además, en muchos casos no te dicen, oye, que sepas que puede pasar esto, que sepas que vas cuando a tener un efecto rebote. Claro. De hecho, en Estados Unidos hay demandas comunitarias de gente afectada por efectos secundarios del Ozempic y de otros de estos fármacos, o que no les habían avisado de ciertos efectos secundarios. O sea, esto también ya está en tribunales, ¿no? Claro, o sea, conociendo a los estadounidenses, ahí pondrán unas bandas enormes en la cajeta del Ozempic. Pero no lo ponían en origen, por eso les han podido denunciar. Claro. Y un gran avance que conocimos también esta primera semana de enero: el Alzheimer puede detectarse a partir de un pinchazo en el dedo. ¿Esto es tan así? Bueno, esto es así. Tienen todavía un rango de efectividad de en torno a casi 80%. Pero sería detección precoz. Sería detección precoz. Hay problemas. O sea, nosotros también sacamos esta noticia porque es una noticia, pero también porque es preocupante, y lo dice la Sociedad Española de Neurología. Esto puede ser un primer paso a que haya test directos al consumidor. Volvemos un poco a lo del Ozempic, ¿no? Es decir, que tú vayas a una farmacia y te hagas ese test de gota de sangre. Ahora mismo en Europa no se puede hacer, pero en otros países podría ser posible, como Estados Unidos, ¿no? Que hay una regulación más laxa. ¿Qué pasa? Que nuestro sistema, las recomendaciones médicas
médicas son, los test de sangre, que los hay muy buenos, mucho más precisos que estos, de más de un 90%, se tienen que hacer en un contexto clínico, de un hospital o de una unidad de atención temprana al Alzheimer, etcétera, y siempre rodeado de otras pruebas médicas y de médicos. O sea, el tema de que alguien se pueda hacer una prueba con un pinchazo en el dedo y yendo a la farmacia, ¿cómo te haces el test del COVID? Claro, o sea, los promotores de este test sí que dicen, en un futuro sí que puede ser un cribado, ¿no? Un cribado general de la población para que luego los que den positivo se vuelvan a hacer la prueba buena, por así decirlo, sí. ¿no? Pero claro, aquí ya estamos hablando de quién produce estos tests, cuánto beneficio económico hay y luego también los fármacos disponibles, que en este sentido sí que es útil porque solo funcionan en las etapas más tempranas del Alzheimer, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir este tema. Una más de tecnología. Elon Musk. En diciembre hablábamos de cómo la inteligencia artificial del ChatGPT iba a entrar en modo adulto para financiarse a través de la pornografía. Creo que fue uno de los últimos programas antes de Navidad. Bueno, se ha adelantado Grok, la IA de Elon Musk, que arrancó el año desnudando a mujeres en redes sociales y recaudaba $20.000 millones para su desarrollo. Bueno, ¿Y contra esto no se puede hacer nada? No está ligado directamente a la financiación con el tema de los desnudos, han sido cosas en paralelo. Ha tenido un final y un inicio de año hilo muy movido, como siempre, porque la polémica surgía en torno a esto, ¿no? En torno a la capacidad de desnudar. Incluso hubo una polémica, sobre todo en el Reino Unido, porque es de origen británico, con desnudar a la madre de uno de sus hijos. O sea, porque este señor, bueno, pues todos entendemos que Elon no está bien. Esto es una cosa que yo creo que todos... No hace falta un test. No hace falta en un este test, caso no hace falta un test. Ni pinchazo ni nada. Pese a estas polémicas, Grok ha sido capaz de levantar 20.000 millones de financiación, con lo cual viene a decirnos que a los grandes inversores les da exactamente igual lo que se haga con la inteligencia artificial y parece que les preocupa poco este tipo de polémicas sociales que todos abrimos. Digo que ha empezado movido porque aparte de todo esto, Elon ha ofrecido internet gratuito a Venezuela desde la operación de Maduro. No sabemos muy bien por qué, porque quizás por este afán que tiene de entrar en todos los jardines, el señor Elon Musk, que además tuvo la semana pasada un rifirrafe con Petro, con el presidente de Colombia, al que le preguntó si prefería el plomo o la plata, ¿no? Siguiendo esta serie. Entonces, este es el personaje, posiblemente la persona tecnológicamente más relevante del planeta hoy, la persona más rica del mundo, con una dependencia creciente también en Europa de sus productos, militarmente, por supuesto, vía Starlink, pero también en el espacio. No somos capaces de lanzar cosas al ritmo que queremos si no es con él. Entonces, una persona de la que todo el mundo depende, que se envalentona y se enfrenta a líderes políticos en X, en su plataforma, y que hace este tipo de cosas. Entonces, yo creo que es un poco una buena imagen del mundo que vivimos, ¿no? Y me pone aquí, Eva, una información que dice cuando The Guardian, que cuenta que cuando el periódico le pidió explicaciones a X por esto de la inteligencia artificial, le dijo que la respuesta fue que los medios tradicionales mienten. Claro, sabemos que el gran enemigo hoy de Elon Musk, como también lo es de su protector durante un tiempo Donald Trump, son los medios tradicionales, claro, ¿no? Y que si algo molesta a estas personas, ellos específicamente tienen una cruzada contra The Guardian y contra New York Times, que identifican como periódicos woke, pero es bastante lamentable la actitud que tienen, ¿no? Que cuando te están diciendo, pero no diciendo, te están enseñando los pantallazos de, oye, en tu red se está desnudando a gente, tú lo que dices es que mienten. Que tú mientes. Pues, así estamos. Pues la semana que viene más, porque como ven ya hemos empezado el año a tope, o sea que esto no va para arriba todo el rato, tanto en ciencia como en tecnología. Hasta la semana que viene, chicos. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Cada 15 días ya saben que les pedimos jugar con la imaginación para acercarnos al invitado, de usted no sabe con quién está hablando. Las reglas del juego son sencillas, yo no sé su nombre, yo no sé a qué se dedica, pero el punto de encuentro siempre empieza a dar pistas sobre su historia. Y nuestra protagonista es una mujer, nos ha citado en un lugar icónico de Berlín, la Puerta de Brandenburgo, testigo de algunas de las páginas más oscuras y también más luminosas de la humanidad. Pese al frío, esta mañana hay muchos turistas, en parte se agradece porque le quitan peso y seriedad a este conjunto. Ya veo a nuestra invitada apoyada junto a una columna, me sonrío, voy a acercarme, voy a saludarla. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Vives aquí? ¿Vives en Berlín? He vivido durante 15 años allí, sí. Ahora no vives aquí.
Ahora ya no, ya he vuelto aquí a nuestra tierra. ¿Cómo, Sí, ¿Cómo acabaste en Berlín? ¿Cómo fue que fuiste a vivir a Berlín? Bueno, pues termino COU, no sé qué hacer o no lo tengo claro, me voy a Londres, lo paso regular, coincido allí con amigos y bueno, pues como con 18 años lo que estás pensando es descubrir y fui a descubrir y acabé allí. Porque ¿qué habías en Alemania? o qué estabas estudiando? Nada, había terminado COU nada más, entonces no sabía. O sea, no te habías qué hacer y estaba planteado, buscando, no te habías planteado todavía carrera. Sí, periodismo. Ah. Sí, quería hacer periodismo, pero bueno, quería un año sabático también. Y en ese año sabático, pues me encontré allí una explosión. Sí. Y fue el 89. O sea, encima caíste en Berlín en la caída del muro. Sí, bueno, sí, más o menos sí. Caí primero en Bremen, pero bueno, pues aquella tarde estaba dando vueltas para allí y allí estuve. En el mismo día, en el 89, en aquella mañana, yo llegué por la mañana a Berlín para ver ese día histórico del 3 de noviembre. Son recuerdos de esos que no se borran, ¿no? Nunca, jamás fueron 10 días, libres por completo, de mucha fraternidad, de mucho entusiasmo, fue increíble, sí. Es estar en el momento preciso, en el lugar correcto. Sí, fue estar allí en el momento y en el lugar correcto y fue una cosa que nunca, no olvidaré jamás. Luego sí que es verdad que la puerta tiene otras connotaciones para mí, porque después de aquel momento sí que es verdad que estudié allí filología alemana. Sí. Y después me tocó dentro de mis estudios de cine, porque después de aquello por cuestiones acabé haciendo 2 años de lo que llamamos una Ausbildung en Alemania, que no deja de ser estudios duales hoy en día en España. Acabé haciendo un módulo de cine y me tocó pasar a los 5 años de la caída del muro, que por eso para mí la puerta es algo muy importante. Me tocó pasar con Eva Hartitken, que era en su día el actual Bürgermeister, el alcalde de la ciudad. Sí. Retransmitíamos en directo desde allí, me tocó como PA y como principiante totalmente pasar con él la puerta de Brandenburgo, ayudándole a que la multitud no se lo comiese, más o menos. Estábamos retransmitiendo en directo con una retransmisión desde allí, desde la puerta. Y por eso la puerta para mí es algo importante, porque fue el inicio de mi carrera, sí. ¿Cómo te llamas? Que no te he preguntado el nombre. Yo me llamo Silvia Araez, Silvia Araez Guzmán. Silvia Araez. Silvia, es que me ha hecho gracia una cosa que has contado. Dice, me tocó hacer no sé qué y al final acabé haciendo un módulo de cine, como que tú no lo elegiste. No, fue a la inversa. O sea, yo estaba haciendo ya el módulo de cine cuando en mi segundo año me tocó hacer esta intervención. Dentro de mis estudios pues hacíamos en directo una retransmisión y me tocó acompañar a este señor a través de la puerta de Brandenburgo, pero yo ya estaba estudiando, sí. ¿Y qué especialidad dentro del cine? Bueno, el Ausbildung, que es esto módulo que te digo que ahora mismo es el estudio dual, esto era un módulo de producción y dirección, ¿vale? Es un módulo mixto y yo acabé realmente después de aquellos 2 años por un mentor que tuve muy importante para mí también, Rainer Bolt, un director de cine. Acabé haciendo primero de dirección en muy temprana edad. Antes que de producción, que es realmente lo que yo había estudiado. Empecé en dirección y toda mi época en Alemania trabajé como primero de dirección siempre. ¿Y en qué tipo de películas trabajabas? Pues yo empecé en la industria del cine alemán, que es una industria hoy en día todavía muy amplia, que es del TV Movie. Es aquella peli que veis... Las pelis de la tarde, del domingo. Las pelis de la tarde del domingo, pues estas. Pero además las hacían como churros, hablando en plata. Es decir, que en 2 días se rodaba una película prácticamente. No, rodábamos en 25 días, mucho más que ahora. Sí. Porque rodábamos en 16 milímetros para que tuvieran un formato internacional que pudiesen vender. O sea, ya tenían bastante bien enfocado todo esto. Yo me acuerdo que le decía a mi madre, mamá, si es que yo hago esto, decía, ¿eso qué es? Pues mira esto, y ¿eso qué es? Y cuando ya volví a España recién fue cuando entendí lo que estaban haciendo. Porque empezaron, y yo decía, pero esta gente que está vendiendo ahora aquí lo que yo he hecho toda mi vida, sí, pues esto. ¿Y por qué crees que hay este tipo de industria ahí en Alemania y que después funciona fuera? No sé si en otros países, en España te digo yo que sí.
No, en España lo venden a nivel internacional. Pues ¿por qué? Pues por no lo sé, pues que es un producto muy liviano, es un producto donde no hay que pensar mucho, siempre hay una trama de amor o de intriga y tal, son livianas, son de presupuestos muy, muy, muy pequeñitos, se hacían rápido en su día, que hoy en día lo que hacíamos en 25 el día en antaño, hoy en día lo haríamos en 15, sí, no sé. Sí. Lo que hace es un episodio de una serie, ¿no? Bueno, a mí lo que más me llama la atención siempre de estas películas, y no sé si ahí también formabas parte tú, son las localizaciones. Es decir, siempre tienen un escenario y un fondo precioso. Sí, bueno, es que siempre un postcard, ¿no? Se trata de unir postales. Sí. Igual que cuando, no sé si lo recordarás, que cuando antaño tampoco hoy teníamos internet ni ninguna de estas cuestiones, para ir a Bali yo me sentaba los domingos por la tarde delante de la tele. Iba a Bali y veía unos programas preciosos de viajes que había. Pues esto es un poco así también, ¿no? Hacer una postal detrás de la otra y sobre esas postales le pones una trama. Que yo no sé si incluso subvencionadas algunas por las oficinas de turismo. Pero con toda seguridad. ¿Verdad? Con toda seguridad. Sí, porque tú ves esa película, primero, que nunca hace mal tiempo, que es una cosa no solo en las alemanas. Increíble, que también hay algunas suecas que dices... Danesas, suecas, que dices, hombre, yo he estado allí y llovía todo el rato y nunca llueve, que es una cosa que me llama muchísimo, muchísimo la atención. Es verdad. Pero bueno, tienen su público, es un producto que tiene su público. Hombre, claro que tienen su público, la siesta es fenómena con esto. ¿Tú hay alguna que cuando la ves estando ya en España dices, mira, oye tú, pues esto lo hice yo? Es que las que yo tengo, las tengo algunas, que no todas, las tengo todavía en VHS. Y yo la verdad que no, puede ser, sí es verdad que alguna de mi época, alguna vez habré visto, pero muy poquito, muy poquito. Las de ahora son actuales y se siguen rodando y fenomenal, ¿eh? Sí. Después de vivir 15 años en Alemania con esta experiencia que nos estás contando, tú regresaste a España por un giro profesional, por un giro vital, porque necesitabas volver. Por un giro vital. Sin duda, un giro vital. Había un momento ya que te preguntaban de dónde eras y no sabías muy bien responder. Y no, fue un giro vital, fue en el cambio del milenio también, en 2002. En 2001 empiezo a plantearme volver, el 2002 vuelvo. Y ya me instauró en España y dejo atrás pues aquella vida maravillosa que también estoy muy, muy orgullosa de ella. No tengo que... ¿Y cuando vuelves con trabajo o empiezas aquí a buscarte la vida? No, vuelvo a cero, de haber estado allí pues en un estatus profesional bueno y alto, a volver a cero. El cambio vital era muy importante para mí y así lo hice. Y rápidamente, a través de pues los conocidos, amigos que tenía allí, me preguntaban, ¿has vuelto a casa? Necesito que me ruedes esto, necesito que me hagas aquello, necesito que me hagas aquello. Y así arranco yo, junto con mis hermanos, una primera productora en España y vuelco desde la parte de dirección a la parte de producción. Y ya entro en producción en España de la mano de estos clientes amigos y con mis hermanos, una productora que se llama Lookout Film and TV. Pero es una productora que sirve sobre todo a productoras extranjeras o a directores extranjeros. Solo y exclusivamente es una productora que llamamos productora de servicios, ¿no? Sí. Productora de servicios que no llevan ningún tipo de IP, sino que llevan precisamente pues servicios de producción de 0 a 100. Es decir, a ti te llama alguien y dice, yo quiero rodar una película en Cáceres y tú te encargas. Correcto. Normalmente lo primero que entran son 2 vías. La primera es la vía de las localizaciones, que es la parte visual, y el guión. Y con estas 2 cuestiones, pues nosotros planteamos o bien un proyecto completo, que sea de película o después posteriormente empezaron las series y tal. Y toda la parte de presupuestaria, parte de el budget, logísticas, actores, o sea, elenco si hiciese falta por parte española y pues todo. Y nosotros lo recibimos aquí, como si fuese su casa. Claro, y has dicho, en Primera Películas ahora trabajamos mucho en series. ¿En qué se trabaja más ahora mismo? Porque es verdad que con el boom de las plataformas parece que todo va más destinado a las series. Sí, cambia mucho. O sea, lo que yo te estoy hablando, que era desde el año 2003,
hasta el 2015, ahí empieza, el 14 ya empieza, 13, pero sí es verdad que hoy en día con la explosión de las plataformas, el producto de series, es que antes prácticamente, no es que no existiese, pero era muchísimo menor. Sí. Hoy en día es al contrario, la prima más la serie, sin duda. ¿Y a ti te dan un presupuesto para trabajar? Es decir, te llama alguien y dice, quiero rodar esta serie, esta película en Cáceres, como he dicho antes, con este dinero. ¿Tú trabajas con el presupuesto? Por entiendo, porque hay que cuadrarlo todo. Bueno, nosotros solo trabajamos con el presupuesto, claro, el presupuesto. Ellos te que dicen. Nosotros no, ya me gustaría que me lo dijesen. No, hay veces que te ponen un bottom line, ¿no? Que te ponen ahí un red line abajo y te dicen hasta aquí puedes llegar, sí. Pero no es muchos que juegan a ver quién me lo pone más barato. Claro, esto no puede funcionar a nivel service porque ya realizar un presupuesto de un largometraje o de una serie pues implica bastante conocimiento técnico y sobre todo también mucho tiempo y recursos, ¿no? ¿Dónde tienes tú la sede de la empresa? La productora nuestra hoy, con la que comparto, ¿sí?, con un grupo y con grandes también amigas y ya socias, estamos en Málaga y no nos movemos de Málaga tampoco. ¿Pero en Málaga porque por ahí se rueda mucho o no? No, porque somos 3 malagueñas, yo adoptada y las otras 2 nacidas. La productora nuestra hoy en día se llama Anima Stilkin Films. Y se puede desde ahí, desde Málaga, uno puede trabajar en cualquier parte. Pero perfectamente. Totalmente. Perfectamente. Además se vive muy bien en Málaga y allí nos vamos a quedar. Me parece muy buena idea. ¿Hay algún escenario predilecto para la gente de fuera? Es decir, que os piden sobre todo rodajes en determinados sitios. Bueno, hay tipologías, ¿no? A lo largo de toda la península, que es varia y extensa a nivel localizaciones, hay tipologías. California está precisamente en Málaga. Sí. Vale, como bien conocido, el lejano oeste está en Almería, sí, o en las Bárdenas Reales arriba, o tal. Luego, pues historia a nivel, si te piden algo de histórico, te vas a ir siempre precisamente o a Cáceres o a alguna parte donde tengamos castillos. La parte norte es extensa en Verdes, o sea, hay como tipologías, pero no van a un lugar u a otro. Nosotros pasa que la conocemos toda muy bien y los enfocamos rápido en el área de que les interesa, ¿no? ¿Y hay facilidades por parte de las administraciones para los rodajes? Porque yo sí que sé que algunas, sobre todo ciudades, más que zonas, ciudades sí que dan facilidades para que se ruede allí. Sí, bueno, esto también cada vez va mejor, es decir, desde que el 2015 instauran el incentivo fiscal, junto con la explosión de las plataformas, todo empieza a crecer exponencialmente. Y también la administración interpreta y entiende que estamos hablando de una industria próspera y de una industria que cuenta. Entonces cada vez las administraciones nos escuchan más, nos facilitan más. Siempre el más es menos, o sea, sí, siempre necesitamos más, porque la verdad que sí que es verdad que sí podríamos decir un poco que esto es muy cíclico. Esto es ahora sí y mañana es diferente, pero ahora estamos de moda. ¿Hay algún rodaje que te haya dado un especial quebradero de cabeza? Sí. ¿Cuál? Sí, no, sin nombres. Sin nombres. Sí. ¿Qué es? Defíneme quebradero de cabeza de todas formas. Bueno, pues en los últimos tiempos, desgraciadamente, nos estamos encontrando con clientes que llegan y que pretenden realizar producto del que no saben manejar. O sea, piden cosas o absurdas o irrealizables o fuera de cualquier contexto de presupuesto. Y luego, por la parte creciente tan exponencial que tenemos, también es verdad que nuestros técnicos, nosotros no dejamos de ser un oficio. Sí. Y en un oficio tú haces un día una alpargata y hasta que llegas al tacón tarda, hasta que llegas a hacer un zapato de tacón. Entonces, bueno, pues esto es tiempo. Y el tiempo, hay veces que en los últimos años sí es verdad que nos ha sobrepasado un poco. La gente necesita estar más estable, tener más experiencia, más tiempo en cada posición, crecer poco a poco.
Y tú con toda esta experiencia que tienes acumulada y que es mucha experiencia de trabajar para otros o para montar para otros, ¿tú no te planteas dar el salto a producir tu propia película? Ay, esto es una gran ilusión. Me hace hasta reír. Sí, es una gran claro, ilusión. Pero los mimbres los tenéis. Sin duda. Y además sería un orgullo, ¿no? Poder hacer producto para casa y con IP nacional, sería muy bonito. Es algo en lo que estamos luchando y estamos soñando y llegaremos a hacer, sin duda. ¿Qué os faltaría? ¿Un buen guión? ¿A alguien que llegue a vosotros con algo que diga que mira esto, bueno, a ver qué te parece? Nos faltaría tener el tiempo para hacerlo, que es otra cosa. Nos faltaría tener el tiempo para que algún cerebro, si fuese nuestro propio o alguien junto a nosotros, que realmente, bueno, pues tuviese ese tiempo de desarrollo, porque es mucho más largo y extenso el desarrollo. Y la verdad que el service, pues bueno, nosotros lo tenemos muy bien por la mano y gracias a Dios, pues muy bien, con muy buenos clientes y trabajando mucho, y necesitamos el tiempo para poder concentrarnos en la otra parte. Claro, es muy diferente. Claro, y hay que dar, querer hacer la otra parte o intentar la otra parte, entiendo, sin dejar de hacer la que hacéis, que es la que sabéis hacer y la que os funciona muy bien. Claro, es que son dos vertientes diferentes, la verdad, pero el gusanito está ahí y hacerlo lo haremos, si me acordaré de ti. Sí. Por favor, invítame al estreno, que iré. Sí. Oye, ¿cómo te llegaste a enamorar de este mundo? ¿Alguien más en la familia que se dedique al cine? ¿Eres la excepción de la casa? ¿Cómo ha sido esto? Uy, aquí hay una historia muy, muy divertida, porque realmente nosotros nos dedicamos todos los hermanos al cine o a la producción o a las localizaciones, pero ninguno de nosotros empezó de una forma paralela. Bueno, de hecho, yo sí empecé aquí porque viviendo en Alemania, después de haber terminado aquellos años de filología, me venía a Madrid a hacer periodismo y yo vivía con un juez, que era un juez de menores, que llevó todo el caso en Alemania de la caída del muro, precisamente hubo disturbios en Rostock y tal, y este señor, que era y sigue siendo un hombre maravilloso, que aún vive, Albrecht, me dijo que era ya muy mayor para ir a la universidad a Madrid, que qué tal, y entonces me metió en esto, y aquello era el 92, y mi hermano, el más pequeño, Julián Araez, que era, y que sigue siendo, lógicamente, muy, muy, muy joven en aquella época, empezó aquí en una radio en Torremolinos. Sí. Y después pasó y siempre luego fue cámara muchísimos años. Es decir, que todos habéis terminado en lo mismo sin que sea, bueno, mira, como yo monto la empresa, te vienes a trabajar conmigo, nada de esto. No, nada de esto. Luego el otro es fotógrafo de profesión. Qué bueno. Y el otro es localizador, Tate, que es el mayor, Tate Araez. Qué y Kiko Araez, ambos en localizaciones, y cada uno, no. Pues de Silvia, su padre y su madre. Ha sido uno del mismo padre y la misma madre, seguramente. Eso pero sí, seguro. Silvia, ha sido un placer conocerte, muchísima suerte y ojalá ese proyecto se haga realidad. Un beso bien grande. Muchísimas gracias, Agnes. Hasta luego. Días. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Ryan Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Tú sí has acertado con la música. Qué bonita, ¿eh? Pues mira, la escuché ayer de compras y pues dije, mira. ay, pues esta canción para pero el cebo en sería una bonita. tienda entraste. Bueno, comprándome el frigorífico que se me ha roto. Y había una tienda Imagínate tú abriendo, no, en unos grandes almacenes y que son esta anunciantes de esta casa. Abriéndola. O sea, ¿te compraste la nevera en el Corte Inglés? Sí, se puede decir, porque total ya pagan, ¿no? ¿Qué más da? Abriendo las neveras, imagínate yo abriendo las puertas de nevera y escuchando esto. Qué bien. Pues habrás elegido bien la nevera, estoy convencida. Bueno, espero que sí, confío en ello. Vale. Bueno, he querido empezar con esta canción relajadita, tranquila, tal, porque claro, no todo es tranquilidad. No. Hoy, que era un poco ese día en el que la gente sí finalmente tenía que regresar a su trabajo, al colegio, un poco la vuelta a la normalidad, nosotros que hemos dicho, ¡ay!
¿Con qué podemos abrir así como para que la gente se anime? Nosotros no. Agustín Rodríguez Agún pues ha decidido abrir con La Bomba. Nos veo bailando, ¿eh? No tienes vergüenza. No entiendo nada. No entiendo nada. Escribiendo tanto de Venezuela y demás, me he acordado del disco Caribe Mix. Así traduces tú la tensión bélica. Imaginaos esta gente que a esta hora dice, ¡buf, qué pereza levantar! No, ya, sí. Y de repente escucha ¡pum! Se vienen arriba. Pues nada, Agustín Rodríguez Agún, que tengas una buena mañana. Igualmente. Venga. Suavecito para arriba. Suavecito para arriba. Así hemos empezado la mañana y de paso pues nos ha quedado un nuevo meme sonoro que pasa a los archivos de Marcos, que es el no entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Pero este lo puedes poner, Marcos, en cualquier momento. Sobre todo del abierto. Podría ir en bucle. Bueno, claro, viniendo de La Bomba... Aunque, perdona, hay un meme sonoro que es el Bomba de Sergio Soto, que tampoco está mal. También, mira, ese también puede ser bueno. Bueno, viniendo de La Bomba, claro, el amanecer de las 6:30 tenía que ser en el Caribe, claro. Entonces ha venido un poquito hilado. Aquí estoy viendo amanecer frente al mar Caribe, en manga corta, con un poco de calor. Traje un resfriado, pero yo creo que este fin de semana ya me toca ir a la playa y a ver si con el agua del mar y el sol y demás, pues ya se me va todo. ¿Qué les parece? ¿Qué nos va a parecer? Bueno, a ver, ¿qué nos va a parecer? No siento ninguna lástima por el resfriado de Rubén, que se va a curar. El mar que lo cura todo. El mar lo cura todo. Así que seguro que este oyente también en el mar va a curar el resfriado y pues a mí me da mucha envidia, ¿qué quieres que te diga? Y bueno, como a veces pues también nos gusta jugar un poco a que somos serios, sí. Pues también somos serios. Existe el abierto, porque hay que contar a la gente lo que está pasando en el mundo. En algún momento hay que ponerse serio. Que con la que está cayendo, pues claro. Me he querido quedar hoy con una reflexión que me ha gustado mucho de Mariolo Urrea sobre cómo hay que entender a Trump, porque a veces buscamos 7 pies al gato y decimos, oye, ¿por qué a esta persona le está pasando esto? Pues a veces es mucho más sencillo. Tenemos que dejar de analizar al presidente de los Estados Unidos como si fuera un hombre errático, impredecible y como si fuera, que lo es, un payaso. Es un líder que ha dejado negro sobre blanco lo que quiere hacer y lo que va a hacer, además de cómo lo va a hacer. Entonces, estas sorpresas e intentar explicar lo que ocurre bajo una especie de trastorno más razón que una santa. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro. Entonces, claro, si el programa ha empezado con La Bomba, yo digo, claro, si este programa tuviera un ADN que siguiera un hilo argumental, ¿cómo tendría que seguir? Así. Venga, cuéntanos, que además rápido, ¿qué tenemos? Me sirve para hilarlo, porque claro, ¿Qué se tenemos reabren ahora? las barbacoas del programa en Al Dente con Ainhoa Aguirregoitia, que hoy nos va a explicar, pues igual es que Jordi Dan no quería echar un chorizo parrillero a la barbacoa, a veces te puedes equivocar cocinando, entonces hoy con Ainhoa vamos a ver esto, cómo de grandes errores en la gastronomía han salido grandes platos. Vale. Pero antes, Javier Ocaña, que ya está aquí a punto de entrar, esperando detrás de la puerta, nos va a hablar sobre La Nouvelle Vague, esa película de Richard Linklater y de cómo se creó este género del cine y también de la inteligencia artificial en la película La Asistenta, 2 opciones para ir al cine este fin de semana. Muy bien, pues venga, vamos allá. Así que con la barbacoa nos vamos. No entiendo nada. No entiendo nada. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. ¿Conoces a William Faulkner? No, ¿quién es? ¿Te has acostado con él? Claro que no, tontorrón. Entonces paso de él. Es un escritor que me gusta mucho. ¿Has leído Las palmeras salvajes? Ya te he dicho que no. Quítatelo, venga. Escucha. La última frase es muy bonita. Between grief and nothing, I will take grief. Entre el dolor y la nada, elijo el dolor. ¿Y tú qué elegirías? Enséñame los dedos de los pies. En una mujer son muy importantes, no te rías. ¿Tú qué elegirías? El dolor es una idiotez. Elijo la nada. No es mejor. Pero el dolor es un compromiso. Todo o nada. Además, ahora lo sé. Lo sé. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Han pasado 20 días y eso en películas serán unas 40 en la vida del profesor Ocaña, más o menos. Más o menos, sí. Mi media es 2-3 al día, sí, una pues 15 a la semana. Exacto, incluso más, y más de 40
Javier Ocaña, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a empezar hoy esta sección, bueno, la hemos empezado de hecho con este fragmento de un clásico en mayúsculas, Al final de la escapada. ¿Esta peli está en alguna de tus listas? Bueno, es una película fundamental en la historia del cine. Por cierto, se repone Al final de la escapada de Jean-Luc Godard el viernes de la semana que viene, restaurada en 4K, coincidiendo un poco con el estreno. En cines, coincidiendo con el estreno de la película de la que vamos a hablar. Hoy largo y tendido, Al final de la escapada es junto a los 400 golpes de François Truffaut, pues algo así como la película Manifiesto, la Nouvelle Vague, aunque no fuera la primera, y una película que me dice novedad, me dice vanguardia, me dice ruptura, me dice frescura y sobre todo me dice apertura de caminos para el cine. Pues resulta que esta película de Godard, Al final de la escapada, es la protagonista del primer estreno que queremos comentar porque mañana llega a los cines Nouvelle Vague. El del centro es Truffaut, el que está a su izquierda es Chabrol y el de las gafas de sol es Jean-Luc Godard. El verdadero genio, al menos es lo que te dirá. Para hacer una película solo hace falta una chica y una pistola. Nunca tendremos a Schwarzenegger. Yo nunca dije que haría la película. Esta es la película resumida. Y no se lo enseñes a nadie, ¿eh? En 15 días solo hemos trabajado 4. De hecho, podría muy bien dejarlos tirados a usted y su película. Ya empieza a captarlo. Hasta mañana. A ver, ¿puede una película retratar la creación de un movimiento cinematográfico tan grande, tan importante, que tuvo tanta trascendencia como la Nouvelle Vague? Es una locura en principio y es muy atrevido, pero creo que lo que ha hecho Richard Linklater es un ejercicio de estilo muy bonito, potente en muchos aspectos y un homenaje cinéfilo muy cariñoso. Es cierto que algo tan específico que no sé cómo reaccionará el público en general ante una película como Nouvelle Vague. Recordemos que la Nouvelle Vague, la nueva ola francesa, fue un movimiento cinematográfico de finales de los 50 y a lo largo de todos los años 60 y luego se alarga en el tiempo, que no fue solo un estilo, sino que es una forma de vivir el cine, una forma de filmar, una forma de montar, una forma de pensar el cine. Y la clave de Godard para El final de la escapada estaba en la búsqueda de lo instantáneo y la búsqueda de lo inesperado. Lo curioso es que esa búsqueda de lo instantáneo y lo inesperado choca con lo que es Nouvelle Vague, la película de Richard Linklater, que es algo muy pensado, que es algo muy emulado de lo que es Al final de la escapada, y es un homenaje a un estilo cinematográfico que, eso sí, cambió el cine para siempre. Porque la peli que cuenta, ¿quién sale en esta peli? En la película, trata el nacimiento de esa nueva ola, pero sale evidentemente Jean-Luc Godard, que es el protagonista, el más vanidoso, el más inteligente, el más atrevido del grupo, que formaban también, pues como decía el corte, Truffaut, Claude Chabrol, Éric Rohmer, Jacques Rivette y Alain Resnais, con Agnès Varda y alguno más un poco en el margen, y salen todos ellos. De hecho, conforme van saliendo ellos en la película de Linklater, lo que les hace es un plano más o menos cercano, con ellos mirando a cámara y pone el nombre. En ese sentido también es didáctica, para que la gente que no esté tan familiarizada con todos ellos y con los secundarios que van saliendo, pues nos lo va a ir enseñando. Van a salir todos los miembros del grupo, y no solo ellos, sino también, por ejemplo, el director de fotografía Raúl Cotard, que tiene una gran importancia en la película, una gran importancia en el movimiento, y luego aprovecha, evidentemente salen Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg, que son los protagonistas de la película, y luego aprovecha Linklater para meter a determinados directores que no estaban exactamente por allí, pero que los mete en la ficción. Hay una secuencia donde sale Roberto Rossellini, hay una secuencia donde sale Jean-Pierre Melville, que ese sí que sale en Al final de la escapada, hay una secuencia en la que sale Robert Bresson filmando en el metro, encuentros cinéfilos. Son apuntes cinéfilos que van sumando para los interesados. Pero y has dicho una cosa antes, dice, va presentando a cada uno de los protagonistas de la Nouvelle Vague para que ellos que no sepan mucho de ese movimiento, para que vayan identificando a los protagonistas, pero si uno no sabe mucho o no sabe nada de ese movimiento, ¿puede ver esta película? Sí, puede ver esta película y va a ver una película muy interesante sobre el proceso de elaboración de una obra de arte, de una obra cinematográfica, que es muy interesante, con un personaje protagonista muy vanidoso, muy soberbio, muy especial, como era Godard,
Y lo que ocurre es que yo creo que el público se puede ir dividiendo. O sea, los muy cinéfilos que saben perfectamente lo que es la novel back, muchos van a flipar y alguno se va a quedar un poco fuera porque solo va a ver el homenaje cinéfilo. Sí. Luego, los no conocedores creo que también se pueden dividir entre los que no le interese demasiado este tema y los que salgan corriendo. Ojalá que los a ver todas las películas de la novel back. Sí. Me encantaría que pasara eso y que vieran un montón de esas películas de la novel back. Y vamos a hacer una cosa, que es vamos a recuperar un fragmento del tráiler, porque quiero que me digas si crees que esto que vamos a escuchar es verdad. Toda película está compuesta por otras 5. La que escribes, en la que asignas los papeles, New York Herald Tribune, la película que ruedas, la que montas y la que estrenas. Toda película son 5 películas, la que escribes, en la que asignas papeles, la que ruedas, la que montas y la que estrenas. ¿Esto es así? Por supuesto, es una frase muy sabia esta. En cada fase de elaboración de una película, tú puedes salvar en la película o cargártela directamente. Tú puedes tener un muy buen material de guión que si lo filmas mal o lo montas mal, te lo cargas. Pero aún más, tú puedes tener malas interpretaciones que las arregles en montaje. Es decir, cada fase sirve para una determinada cosa. Es una frase muy sabia de Godard. ¿A ti te ha gustado? A mí me ha gustado. ¿Y cómo crees que reaccionará el público? Bueno, un poco en la línea que decíamos antes. Tengamos en cuenta una cosa, la película es una película en blanco y negro, en formato estrecho, con la textura que homenajea al final de La Escapada, con la misma textura, tiene el rodaje, el estilo, ruedan sin sonido directo, todas esas cosas de las películas de la novel back. Estamos escuchando grandes frases de Godard todo el tiempo, con ese punto soberbio que decíamos. Bueno, yo creo que van a encontrar en general cosas interesantes y que la gente se atreva, pero bueno, va a haber esa división, digamos, que decíamos antes, y lo más interesante sería eso, que al volver a casa se fueran a ver banda aparte de Godard, se fueran a ver Los 400 golpes, se fueran a ver Cleo de 5 a 7 de Áñez Barda. Eso sería fantástico, y realmente van a aprender con la película de Linklater a ver mejor y a analizar mejor y a emocionarse mejor con esas películas. ¿Y por qué crees que Linklater le hace este homenaje a la Nouvelle Vague? Bueno, pues porque él es un gran fan y porque realmente su cine conecta con la Nouvelle Vague. Recordemos que él es el director de la trilogía Antes de amanecer, Antes de atardecer, Antes de anochecer. Esas 3 películas serían impensables sin una película de la Nouvelle Vague que se llama Mi noche con Maud de Eric Romer, que es prácticamente lo mismo. Eric Romer me gustó muchísimo. Prácticamente lo mismo. Es decir, una pareja que no se conoce y que se pasa una noche reflexionando sobre el ser, la nada, la vida y la muerte y la religión y todo. Pues eso es la trilogía de Linklater. Él es el director de Boyhood, que es una película que tiene que ver mucho con el tiempo. Godard es el gran cineasta del tiempo. Bueno, pues Linklater, que es un director que ha deambulado entre el cine más personal y más independiente y el cine más comercial, con películas como Hitman o como Todos queremos algo, o ¿Dónde estás, Bernadette?, que son más recientes. Pero su cine sería impensable sin la Nouvelle Vague. Hace muy poco que Linklater estrenó otra película que se llamaba Blue Moon, de la que yo creo que no llegamos a hablar aquí. No llegamos a hablar y se nos ha ido quedando alguna vez por falta de tiempo. Es una película interesante, que es una historia real sobre 2 creadores de musicales de los años 20 y 30 del Hollywood clásico, Rogers y Hart, que son los creadores de películas, de canciones míticas como la Blue Moon del título, y My Funny Valentine. Bueno, pues de una manera muy peculiar, Linklater lo que hace es en una sola noche presenta a estos 2 personajes, sobre todo a uno de ellos que es Ethan Hawke, un poco su actor fetiche de la trilogía, y bueno, pues Ethan Hawke podría estar dentro de unas semanas muy cerquita del Oscar al mejor actor por un papel de un hombre que medía 1,50 de estatura,
que era calvo, feo, muy brillante y muy locuaz, muy lagartija también, un personaje fascinante, pero completamente alejado de lo que es Ethan Hawke. Por ejemplo, falsean su altura con esas cosas digitales que hacen ahora. Lo importante de la Nouvelle Vague, para terminar quizá con ello, es que todo el cine posterior sería impensable sin las aportaciones y los caminos que abre la Nouvelle Vague. Y, por ejemplo, el que para mí es el mejor cine de la historia del cine, que es el cine americano entre el 67 y el 80, entre Bonnie and Clyde y El Graduado y La Puerta del Cielo, no hubiera sido posible sin las aportaciones de la Nouvelle Vague. Pues hay que ver la Nouvelle Vague. Y mira, hoy vamos a cambiar un poco el orden, vamos a adelantar la crítica bajo demanda, porque sigue rondando a este director, a Linklater. Javi, aquí Tere del equipo. A ver, yo te he estado bicheando y me he dado cuenta de que estas fechas has visto Antes del amanecer con tu hijo. Y es una película que me han recomendado muchísimo porque me encantan las comedias románticas. Yo necesito saber si la tengo que ver. O sea, ¿qué tengo que esperar yo de esta película? ¿Realmente me merece tanto la pena sentarme a verla? Y también, ¿con quién me la veo? ¿Me la veo con mi chico? ¿Me la veo con mi hermana? ¿Con mi madre? ¿Me la veo sola? Soy un mar de dudas. Te propongo lo siguiente. ¿Qué tal si te bajas del tren conmigo y nos vamos juntos a explorar Viena? ¿Cómo? Venga, será divertido. Vamos. ¿Qué haríamos? No lo sé. Ya saben, aquí hemos hecho un poco de trampa porque es Tere Truchado y aquí ya saben que el equipo cuando quiere preguntarle a Ocaña y piensan, porque le preguntan muchas cosas, pero piensan que las preguntas pueden interesar a todo el mundo, lo convertimos en una crítica bajo demanda, pero ustedes pueden hacer lo mismo, ¿eh? Tienen que llamar al 638-313466, decir el título de una película, lo que les ha parecido a ustedes, y entonces Ocaña hará la crítica que ustedes quieran sobre la película que ustedes quieran. A ver, Antes del amanecer, ¿qué tiene que hacer Tere con esta película? Tiene que verla clarísimamente. Ahora, eso sí, que se olvide de que es una comedia romántica, porque no es una comedia romántica, aunque se pueda sonreír con ello. Es una película muy reflexiva, de un par de veinteañeros cortos. Mi hijo, por ejemplo, que tiene 16 años, le gustó la película, pero creo que le faltaron algo de tiempo, algo de años. No le gustó tanto como a ti. No le gustó tanto como a mí, porque creo que la conexión, dependiendo de la edad que tienes, es clave. A mí me pasa una cosa muy curiosa con esta película, y es que Ethan Hawke tiene la misma edad que yo. Y el personaje de Jesse, el de Ethan Hawke en Antes de amanecer, Antes de atardecer, tiene siempre, cuando se estrenaban las películas, tenía mi misma edad. Con lo cual tenía 23 años cuando se estrena la primera y yo me identifico completamente con muchas cosas de él. En la segunda, que tiene 33, yo ya empiezo a sufrir ciertas cosas de los treintañeros, y en la tercera, que tiene 42 y tiene, pues cosas alrededor de la pareja, del matrimonio, de los amigos, de todo eso, con lo cual me he ido identificando completamente. Eso no quita para que sucesivas generaciones se hayan identificado también. Pero no es mal plan esto, ir viendo la trilogía en función que tú vayas cumpliendo. ¿Cuántos años tiene Tere? Cara, yo no me acuerdo. 25. Y 25, ya no llega, pero se identificará muy claramente con la primera de ellas. Bueno, pues es un encuentro en un tren, como contaba el corte, un flirteo, dos jóvenes que deciden bajarse en Viena a pasar una noche. ¿Y qué queda de esa noche? ¿Se van a seguir viendo? ¿Amor en la distancia? ¿Flirteo en la distancia? No es posible. Bueno, pues que vean esa y que vean las dos siguientes. Pues venga, ¿y con alguien la tiene que ver? Porque ella pregunta ¿con quién la veo? Yo creo que es una película para verla solo y sola, porque las reflexiones son muy hacia adentro, y luego si quieres para compartirlas con la pareja e incluso para pelearte con la pareja. Pues de momento, Tere, mira la película tú sola. Para completar la sección y quitarle un poco de intensidad a la Nouvelle Vague, porque aquí tenemos cine para todos, está en cines La asistenta. Hola, señora Winchester. Por favor, llámame Nina. Nina, ¿dónde están? ¿Qué ha pasado? ¡Millie! ¡Ha tirado mis notas para la reunión! ¿Las buscamos en tu despacho? Ten más cuidado la próxima vez. Me has estropeado el día entero. Lo siento. Tengo que irme de aquí. ¿Te vas a ir? No, lo has oído mal. ¿Qué clase de monstruos somos?
Creo que no fallo si digo que es un thriller, ¿no? Por ahí voy bien. Y no sé si para explicar la película hace falta tantos minutos como para la Nouvelle Vague. Bueno, todo exige una reflexión. Yo siempre digo, por ejemplo, en clase de crítica, que lo ideal de los críticos sería convertir en algo profundo las cosas más sencillas y convertir en algo sencillo la explicación las cosas más intenso. Bueno, pues esto es una cosa muy básica, pero que puede tener una explicación. Es una película basada en un bestseller, una novela de puro entretenimiento, literatura de aeropuerto completamente, prosa fácil, giros espectaculares. Freida McFadden se llama la escritora. Son 3 novelas y esta es la primera de ellas. Hay que meterse en su irrealidad, en la lucha entre 2 mujeres en una casa, la dueña y la asistenta canguro con el marido en medio. Es un thriller muy loco, loquísimo te diría, pero también es muy entretenido. Va con todo, va sin freno, pulsiones sociales, aún más pulsiones sexuales. Las protagonistas son Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, que están muy bien cada una en su estilo. Sydney Sweeney más sobria, la otra absolutamente desmelenada, pero está fenomenal. Y es una película perfecta para desconectar y pensar en sueños húmedos de todo tipo, sexuales y también monetarios. Vale. Casoplón, machito y... ¿Pero llega a ser un delirio? Es un delirio, pero está muy bien que sea un delirio. Yo creo que Paul Feig, el director, que es el director de La boda de mi mejor amigo, va con todo y tiene que ir con todo. ¿Qué es ir con todo en una película como esta? Que todo encaje, la puesta en escena sea muy loca, la fotografía sea muy clara y muy nítida, que las interpretaciones sean muy locas, como estamos diciendo, que todo vaya en una línea homogénea para llegar al objetivo. ¿El objetivo cuál es? Un entretenimiento travieso, una revuelta sociopolítica de bajo alcance, no vamos a decir que esto es muy de alto alcance, y finalmente la excitación erótica basada tanto en el sexo como en el dinero. Pero lo consigue de una manera coherente, es decir, no pone todos los... él sabe qué es lo que funcionará, lo pone todo en una batidora sale, pero de una manera coherente. Sí, de una manera coherente dentro de la absoluta locura que es la película. Esto, digamos que es Hollywood canalla. Esto está a medio camino, para entendernos, está a medio camino, salvando las distancias, porque las otras son mejores películas que la Asistenta, entre qué fue de Baby Jane y esos thrillers de los 90 tan entretenidos, La mano que mece la cuna, Mujer blanca soltera busca. A medio camino entre esas dos, pero algo más canalla y algo más delirante y loco. También hay que verla. Yo me lo pasé. Además muy son bien. dos opciones completamente diferentes. Pero vamos, la noche y el día. Yo creo que eso debe ser esta sección aquí en el Hoy por Hoy, cine para todos los gustos y que la gente elija. Y de hecho, la película está funcionando en taquilla fenomenal. Pues Nouvelle Vague es una opción y La Asistenta es otra opción para todos los gustos. Y las dos opciones son posibles. Pueden ir un día el sábado a una y el domingo a otra. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Ainhoa Regoitia, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Feliz año. Igualmente. ¿Todo bien? Bueno, no sé. ¿Por qué? Hoy me tienes un poco apagada, ya te aviso antes. ¿Qué te ha pasado? ¿No has desayunado? ¿Sueño? Sí, claro que he desayunado, me voy a quedar yo sin desayunar. Vale, me extrañaba. ¿Tienes sueño? No, tengo sueño. Venga. Estoy aplatanada. Vente Ángeles. arriba. Tira. Esto es que echas de menos las grandes comilonas de la Navidad. Tira el carro, O que el Ángeles. panetone te está lastrando, también es posible. No sé, el culo me está lastrando, porque otra cosa... Venga. Mira, estos días que has estado mano a mano con Sastre, te he dejado hablando con él del Esmorzaret, que a mí también me gusta mucho, por cierto. Hoy vamos a detenernos en errores gastronómicos que derivan en grandes platos, en grandes comidas. Es decir, de un error puede salir una cosa maravillosa. Pero antes, una página más a nuestro recetario. Primero la receta, que no es un error, ¿no? ¿Entiendo? No es un error, esta receta no es un error, Vale. pero el origen un poco de la cococha al pil pil, según tengo entendido, que no sé cuánto hay de cierto en esto, sí.
porque parece ser que la cococha era un plato, bueno, es un producto, ¿sabes que es la parte de abajo de la cabeza de la merluza o del bacalao? Y parece ser que lo consumían los pescadores porque no se vendía en tierra y lo consumían en los barcos. Y según cuentan, eran esos restos de aceite que se quedaban en la sartén con la cococha y el propio movimiento del barco. El vaivén del barco. Sí, el vaivén del barco dio lugar a uno de los platos pues más excelentes, ¿no?, de la gastronomía vasca y un poco nacional ya, porque al final es un poco de todo. Pues vamos con las cocochas de Ainhoa. Y voy a hacer unas cocochas japo. A ver. Necesitamos medio kilo de cococha de merluza bien limpia o de bacalao, de lo que podamos conseguir. Sí. 120 mililitros de aceite de oliva suave. Yo pondría 150, que también va bien. Vale. 3 cucharadas de sésamo entero, que no esté tostado. De 2 sésamo dientes de ajo. de la semillita, Sésamo, no de aceite. De la semillita, sí, vamos a darle un toque japo. 2 dientes de ajo, un trozo de jengibre fresco al gusto, una cucharadita de miso blanco, cebollino o furikake. Furikake ya sabemos que es una mezcla de bonito con alga nori, sésamo, lleva un poquito de huevo, es un poco dulce, salado, etcétera. Vale, empecemos. Entonces, vamos a empezar aromatizando ese aceite de oliva del principio con el ajo, el jengibre y el aceite, ese poquito de aceite de sésamo. Añadimos estos ingredientes con el aceite tibio y dejamos que se doren durante, yo qué sé, pues el tiempo que haga falta hasta que esté todo doradito. Vale. El aceite muy fuerte no nos interesa que nada se queme ni que el aceite esté muy arrebatado. Que se vaya infusionando casi. Claro, una vez que conseguimos aromatizar ese aceite, retiramos estos ingredientes del aceite y colocamos las cocochas con la piel hacia abajo, a fuego muy suave, casi de confitura. Porque ¿qué sucede si está el aceite muy caliente? Que la cococha se encapsula y en lugar de relajarse y de soltar ese colágeno, que es el que nos va a ayudar a conseguir el pil-pil, se encierra, se fríe y no saca el colágeno de la misma manera. Entonces necesitamos que el aceite esté muy suave. Esto suele ser un error bastante frecuente cuando se hace pil-pil, que el aceite está muy caliente y no conseguimos que se desprenda de todo el colágeno, que luego emulsione con el aceite y se forme esa crema. Entonces es interesante mover la sartén cuando empiezan a salir esos coágulos de colágeno, mover la sartén en círculos, no meter cuchara, no meter nada a priori, y ir moviendo en círculos hasta que veamos que se vaya emulsionando. Con la cococha es más fácil conseguir el pil-pil que con los tacos de bacalao. Sí. Porque el porcentaje de colágeno es mayor, ¿no? Entonces lo vamos ahí emulsionando. Si vemos que no termina de emulsionar, es verdad que podemos retirar la cococha con todo ese colágeno y ese aceite, coger un colador y remover dentro de la propia sartén, ¿vale? Hasta que emulsione. Sí, ir haciendo círculos hasta que emulsione. Entonces al final es una salsa que en 4 o 5 minutos debería empezar a emulsionar, y una vez que esté emulsionado, incluimos en ese pil-pil media cucharadita de miso blanco, que es el más suave de todos, lo emulsionamos todo junto y ahí podemos añadir esos frititos de ajo si queremos, podemos ponerle un poquito del sésamo por encima, podemos ponerle también un poquito del furikake si queremos, o emulsionarlo con un poquito de cebollino. Todo aquello que nos haga un toque como japo oriental, funcionaría. Yo soy una maestra de las cocochas al pil-pil. Ah, sí, esto no sé si te lo había dicho alguna vez. No, ya me las harás. Me las enseñó emulsionando, eres un artista. No, es que te das cuenta, ¿no? Sí. Me las enseñó a hacer Martín Berasategui. Ah, bueno, entonces y te prometo, o sea, es que no fallo ni una vez. Pues me tienes que enseñar. Pues ¿He dicho bien todo? Sí, aunque Dime. Mira, pues en el caso de cómo me enseñó a mí a hacer Martín las cocochas, una vez las pones con la piel hacia abajo, con el aceite, como tú dices, no hirviendo, para que no se frían, cuando están un ratito ahí, que ya están como así un poco cocidas, lo que tienes que hacer es retirar el aceite, esperar que se enfríe y entonces ir tirando el aceite al hilo como si fuera un alioli. Ah, y mientras vas tirando el aceite al hilo, vas removiendo la cazuela. Claro, yo soy más bestia. Ya, pues es que, pero de la manera que me enseñó Martín a mí, te prometo que es que desde el primer día me salieron perfectas. La clave es en la temperatura del aceite, ¿verdad? Que no esté muy caliente. Sí, esa es la clave. Es importante. Venga, ya nos hemos enrollado con las cocochas. Vamos al tema de hoy. ¿Por qué hay tantas comidas famosas que nacen de errores o de situaciones límite? Mira, yo creo, estamos acostumbrados a entender la cocina como algo muy hedonista, ¿no? Muy placentero, casi un arte. Aunque bueno, para algunos, no para todos. Pero es que antes que arte fue supervivencia. Entonces durante mucho tiempo la gente que no cocinaba para disfrutar, sino para no morirse de hambre, ¿no? Entonces cuando no había ingredientes, ni tiempo, ni recursos, la creatividad no era una cosa opcional, sino que era casi obligatoria. Había que echarle imaginación. Exacto. Entonces en ese contexto nacen platos que hoy consideramos que son tradicionales, pero que en su origen fueron soluciones bastante desesperadas. Vamos a ir poniendo ejemplos a lo largo de la sección. Además, el error humano es constante, porque la gente se cree que no se equivoca, pero la equivocación es constante. Entonces hay dos formas de verla: o la integramos o nos hundimos en la miseria. Entonces alguien se pasó de fermentación en un momento dado, alguien dejó más tiempo del debido algo en una esquina, alguien mezcló ingredientes que no debía mezclar y en lugar de tirarlo todo decidió probar.
Esto es una cosa que yo hago bastante a menudo y tú lo sabes. Sí, lo pruebas, si está malo lo tiras y si no... Claro, existen muchísimas historias donde alguien pensó esto está raro pero no parece mortal. Vamos a comérnoslo, ¿no? Oye, esa otra frase de lo que no mata engorda. Exacto, así empieza todo, ¿no? Esto también rompe un poco con el mito de la alta cocina, de muchas recetas icónicas no nacieron en palacios, sino que nacen en cocinas pobres, en tabernas, en barcos o incluso en la guerra. También hemos hablado nosotras de cocina de guerra, de este ejemplo. La pobreza, ¿qué papel crees que juegan en la creación de estos platos raros pero valorados? Es fundamental. Yo creo que muchas recetas surgieron literalmente para aprovechar las sobras. No se tiraban nada. Las vísceras, los huesos, las partes duras de las carnes, ingredientes que hoy están considerados como basura, entre comillas, ¿no? Sí. Y en época de oro, pues a lo mejor, en época de escasez, pues a lo mejor eran productos que eran de oro. Esto explica que haya platos donde en un inicio se genere rechazo, embutidos muy intensos, fermentaciones muy fuertes, caldos demasiado espesos, como el del ramen, ¿no? Que a veces hay algunos caldos del ramen que son demasiado potentes, mezclas de dulces con salado. En realidad no se buscaba el equilibrio gastronómico, sino sacarle partido a todo lo que teníamos por la cocina. Yo creo que hay que insistir mucho en esta idea, ¿no? En que la pobreza no empobrece la cocina, sino que la vuelve ingeniosa. Claro. Y esto es importante. Es muy fácil desarrollarse creativamente hablando en un entorno agradable, amable y surtido. Lo difícil es cuando escasea todo, ¿no? Entonces es interesante que nos planteemos esto, sobre todo en estas fechas, porque nos hace reflexionar sobre cuánto desperdiciamos en Navidad. Claro, es que no solo es la pobreza, o sea, de los restos, de las sobras, ahí también se requiere imaginación para aprovecharlo. ¿A ti hay algo que te haya salido mal estas Navidades de comer? No. No, ¿verdad? No, a mí tampoco. A mí tampoco. Dos artistas. Hice unas carrilleras deliciosas. Sí. No, muy bien. Hice unos macarrones maravillosos. No, muy bien, muy bien. Dos artistas. Dos artistas. Si tuvieras que elegir un accidente gastronómico importante en todas las sociedades y que a fecha de hoy es un producto muy valorado, ¿tú qué destacarías? Sin lugar a dudas, la fermentación. Yo creo que estarías de acuerdo conmigo. El primero que probó algo fermentado, tú, ¿eh? Ole tú. Exacto. Esa pregunta te iba a hacer yo luego al final, porque mira, la fermentación es básicamente dejar que el tiempo y los microorganismos hagan lo suyo. Muchas culturas no sabían qué estaba pasando científicamente, solo sabían que algo cambiaba en el alimento y que no les mataba. Sí. Eso es importante, porque el crecimiento bacteriano puede ir hacia un lado o puede ir hacia otro, ¿no? De ahí nacen los quesos fuertes, las bebidas alcohólicas que a veces son un poco raras, panes que son impredecibles, porque la fermentación en el pan a veces no es tan predecible ni tan fácil de controlar, sabores muy potentes como el kimchi, el chucrut o incluso el yogur, ¿no? La fermentación era una forma de conservar alimentos antes de que llegase el frío artificial, pero también un proceso que estaba lleno de riesgos. Y lo maravilloso es que muchos alimentos que hoy consideramos que son delicatessen nacieron de fermentaciones, que estaban además fuera de control, como puede ser el vino o la cerveza. Sí. Claro. Entonces, ¿cuántas cosas no probaríamos hoy por miedo? O sea, ¿tú te atreverías a probar un yogur o un queso de Cabrales si nunca antes hubieras hecho... No. Si nunca antes lo hubieras hecho y siendo consciente del cambio que ha sufrido ese producto? No, claro, por eso te digo, el primero que lo probó es eso que dices, ole tú, que te atreviste a probar este queso de Cabrales o este queso azul que tiene ese moho metido dentro. Pues bravo, esos señores sí que merecen una calle en algún sitio. Y mucha hambre, ¿eh? Claro, mucha hambre dice, había ahí. Eso que dices, esto no se puede tirar, vamos a probarlo. Exacto. Y oye, y gustó y bueno, y culturalmente luego se enraizó. Lo que hay así como una línea general que es que muchos de estos errores, los productos que salen de ellos tienen sabores intensos y en algunos casos incluso extremos. Sí, porque mira, en este caso el error suele implicar transformación a través de la fermentación, de la maduración o de la oxidación. Pasa como cuando maduramos las carnes, se van concentrando los sabores. Estos procesos intensifican mucho el sabor. Entonces, el queso azul huele fuerte porque todavía está vivo. El surströmming, no sé si lo conoces, que es sueco, son unas latas de pescado fermentado. Sí, ¿Lo has probado? No. Porque, yo me muero. No, es que solo con abrirla, yo he estado al lado de alguien que abría una lata de estas y es imposible. Es imposible. Es imposible. Yo creo que lo intentaría solo por el morbo de probarlo. No, ya te digo yo que no, porque sales corriendo. De hecho, quien habitualmente abre la lata se va lejos a abrirla. Es decir, se va
Yo he visto gente que la abre debajo del agua. No. O sea, cogen un cuenco con agua y meten la lata y lo abren debajo del agua porque lo que emana es asqueroso. Es asqueroso, sí. Bueno, a ellos les encanta con un poco de pan y mantequilla. Y luego está, por ejemplo, también el natto japonés, que es una soja pasada, entre comillas. Es un producto tradicional de Japón, de soja fermentada. Y, por ejemplo, tiene una historia que está muy venerada en Japón. A la soja le inoculan el Bacillus subtilis, que es para fermentarla, y luego se convierte en un plato con un olor muy característico, muy fuerte, un sabor muy muy fuerte, no es agradable para nosotros y encima tiene una textura viscosa. Al final el sabor extremo es la huella de ese error inicial, ¿no? O de ese fallo inicial. ¿Y qué otros productos han nacido del error y que ahora son valorados y apreciados? Mira, las huevas de pescado. Desde los salazones hasta el caviar, porque las huevas durante siglos, ahora te explico dónde está el error, porque una cosa es una forma de conservación y otra cosa es que surgieran por error. Durante siglos las huevas nadie las quiso, eran difíciles de conservar, por lo tanto muy perecederas, raras en textura y culturalmente sospechosas, porque fíjate, esto es interesante, en muchos lugares se tiraban o se usaban como cebo para otros animales, porque culturalmente muchas sociedades desconfían de lo que no está completo. Entonces, claro, las huevas no son pez, pero tampoco son otra cosa. Al final es como un pez potencial que no ha llegado a ser. Claro, sí, como un pollito de pez. Como un huevo. Como un huevo, sí, de ahí saldrá un pollito. Exactamente. Entonces, en la antropología alimentaria, lo incompleto genera rechazo. Los embriones, los fetos, estos huevos que venden en China, que el pollo está medio engendrado, que hay que impresiona. En definitiva, esos alimentos a medio hacer. Incluso los que tienen una forma demasiado definida y recuerdan mucho al origen, y esto te ha pasado a ti. Sí, ¿te acuerdas? Con una lengua que no te la pudiste comer. No, se la regalé a mi hermana, que nunca le he preguntado si le gustó, por cierto. Estaba muy rica. Tenía una forma de lengua. De lengua. Pero era un embutido, era un fiambre. Claro. O sea, no era la lengua, ya sé que la lengua es un alimento que se come muchísima gente, pero este era como una butifarra, pero dentro de una lengua. No, era la lengua hecha butifarra. La propia lengua metida en una tripa y claro, tú ibas cortando la lengua, estaba riquísima, a mí me encantó. Vale. Me acuerdo que te pregunto y dijiste, no he podido comer. Precisamente por eso. Pues eso es normal. Eso que te pasó a ti es bastante normal. Incluso las cosas que recuerdan mucho a los fluidos. Cuando te vas a comer un huevo frito y de repente hay una parte de la clara que no se ha hecho del todo. A mí no me importa, pero yo sé que hay gente que no puede con ello. No. O sea, yo me la como, pero rapidito, ¿sabes? Pues a mí eso no me importa. Pues eso hay gente a la que le impresiona también, ¿no? Entonces, ahí tenemos un poco, al fin y al cabo, las huevas lo que representan es vida no nacida, algo que incomodaba bastante simbólicamente antiguamente. Pero fíjate que a día de hoy el caviar, su origen era un desprecio absoluto, que viene del esturión. En regiones del Mar Caspio, las huevas de esturión eran consideradas un subproducto muy incómodo. El pescado era lo importante, entonces las huevas se desechaban o se salaban de forma muy rudimentaria para no tirarlas. Y ahí es donde reside el accidente, en esa forma de salar un poco superficial, para ver qué pasa con esto, ¿no? Y fue descubrir que lo salado, ese salado ligero, no solo las conservaba, sino que además mejoraba el sabor. Entonces, claro, con el tiempo la escasez del esturión transformó algo rechazado en un símbolo de lujo extremo. Imagínate que hubiéramos vivido tú y yo en esa época en la que lo tiraban. Bueno, pues nada, al mar de cabeza. ¿Y qué otros? En ese caso, la técnica es lo que convierte el error en arte, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la botarga, las huevas crudas de mújol o de atún en Italia, en Cerdeña, el karusami en Japón, que es la versión japonesa de la botarga, hechas con huevas de lisa, o el ikura, que son las huevas de salmón. Durante mucho tiempo el salmón se valoraba por su carne, no tanto por las huevas. Las huevas se usaban pues excepcionalmente, pero no eran las protagonistas hasta que se descubrió su textura explosiva. Ojo con el lenguaje que estamos empleando. Perdón. El lenguaje también es importante. Claro, es imprescindible, porque no es lo mismo decir que una cococha es babosa a que es sedosa. O que las huevas ya no son huevos crudos, sino que son una explosión en la boca, ¿no? Como una esferificación. La casquería ya no es víscera, sino que es melosidad, untuosidad, profundidad, textura. O sea, el lenguaje ayuda a que algo que a priori genera rechazo te apetezca. Dime, con el tiempo que nos queda, ¿qué errores culinarios siguen ocurriendo hoy sin que nos demos cuenta?
Mira, el error no ha desaparecido, lo que ha hecho es profesionalizarse. Te voy a contar una anécdota que a mí lo vi en un documental y me gustó bastante. Massimo Bottura, el chef de la hostería francescana, de 3 estrellas Michelin, ¿vale? Trabajaban en una cocina obsesionada. Ellos trabajan todos los estrellas Michelin son cocinas obsesionadas con la precisión absoluta. En este mundo, un postre fallido al final lo que hace es tirarse, no se utiliza. Entonces, bueno, en un servicio a uno de los cocineros el postre se golpea el plato contra no sé qué cosa y la tarta de limón se destroza. Entonces, claro, en un servicio donde ya no tienes tiempo para corregirlo o para hacer otro, Massimo Bottura se acerca, ve el desastre y en lugar a lo mejor de enfadarse o de tirarlo a la basura y de pensar en otra cosa, sigue destrozándolo todavía más. Claro, y ahí es donde nace, se me cayó la tarta de limón. Y ese es el postre. Ese es el postre, una tarta de limón rota encima de un plato con unas cucharadas de crema de limón lanzadas al azar y unos merengues por ahí flotando también. Qué todo bueno. como muy desestructurado. Claro, eso es la genialidad a veces de una persona reside en eso, en cómo solucionas los problemas de manera creativa rápido. Sí. Porque con tiempo todos somos capaces de llegar ahí. Lo difícil es hacerlo en 40 segundos. Entonces, claro, para mí es uno de los ejemplos más importantes, ¿no? del último siglo de este tipo de cocinas. Pero bueno, podemos hablar también de ejemplos como el pan. Hoy hay panes con largas fermentaciones que pueden ser incluso irregulares. A veces son más ácidos, a veces son menos ácidos. Depende del control que tenga el panadero, ¿no? Con alveolos más grandes o más pequeños. Es un poco impredecible. Todo trabajo artesanal conlleva un poco esto. Pasa lo mismo con los vinos naturales. Durante mucho tiempo cualquier desviación del sabor limpio era un fallo técnico. Ese punto turbio o aromas animales, acidez elevada, y ahora de repente está muy venerado, ¿no? Y parece que es lo que buscamos, ¿no? Que los vinos sean un poco más punkis y más atrevidos, diferentes, ¿no? Que es que nos cansamos de todo, Ángels. Claro. Al final lo que pasa es que nos cansamos de todo y vamos buscando la novedad. Entonces con las cervezas pasa lo mismo, o incluso con los quesos, ¿no? Mohos irregulares, cortezas rotas, aromas intensos, todo aquello que nos recuerde un poco al pueblo, al origen. A lo rústico, como decías. A decías. lo rústico, sí. Pues estamos en ello. Lo vamos a dejar aquí, vamos a seguir cometiendo errores para me has espabilado. A que sí, nadie diría que estabas atontada al empezar la sección. La verdad es que no. Hasta la semana que viene. Un beso, Ángels. Un beso. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué tal, Casal? Hola, buenos días. Ángels, ¿qué tal? ¿Cómo Francino, estás? buenos días. Buenos días, hola. ¿Un pico se han gastado esto? Sí. No hay como tener pasta. Joder. Desde luego. Cuéntanos, pues Casal. Muy pendientes de esa reunión que mantienen Sánchez y Junqueras en Moncloa, primer encuentro del presidente del gobierno con el líder de Esquerra tras su salida de prisión. Veremos si hay o no avances en el tema de la financiación autonómica para Cataluña y esa recaudación de los impuestos y también los plazos. Todo en un día en el que, naturalmente, en hora 14 estaremos en Venezuela y en Estados Unidos con un discurso todavía más duro aquí de Pedro Sánchez esta mañana contra ese vasallaje que trata de imponer Donald Trump al resto del planeta, y explicaremos bien precisamente un anuncio que hoy es noticia, pero que Pedro Sánchez ya avanzó cuando estuvo además en este programa en Hoy por Hoy el pasado 14 de octubre, que España podría enviar tropas a Palestina. Claro, tropas, pero tropas en misión de paz. Además, cuando avance ese plan de paz de Donald Trump, que recordemos sigue en stand-by. El gobierno inicia, por cierto, la semana que viene esa ronda de contactos con los grupos parlamentarios para esas hipotéticas misiones ahora mismo en Ucrania o en Gaza. Y una más, el tema de conversación que ha sido, que ha monopolizado casi muchos encuentros familiares estas Navidades, la dichosa baliza obligatoria en el coche, con toda la polémica que se ha montado con la baliza por su precio, con esos mapas en los que figuran los dispositivos activos, las homologaciones. El ministro Marlaska acaba de anunciar que en esto se va a ir con un poquito de calma, que antes de multar por no llevarla, antes de todo esto la DGT va a informar bien a los conductores. Muy bien. Yo ya la tengo, por si acaso. Yo también la tengo. Y el otro día en la M30 de Madrid vi un coche que ya la había ponía puesto en el techo. ¿Y tú, Francino? Hablando de lo de la pasta y el Manchester City y tal, hoy Nieves con Costrina cuenta una cosa. España acaba de librarse hace poco de pagar una indemnización de 16.000 millones a un antiguo sultanato de Filipinas. ¿Por? El sultanato de Jolo. El por lo explicará Nieves con Costrina. Es un litigio, sí, así muy alambicado, pero que hasta a punto de costarnos una pasta como país. Eso una cosa. 2, vuelve Viralindo, Radio Lindo a la ventana, y ya tenemos desde ayer ganador de las audiobiografías del mes de diciembre. Bueno, ayer lo más relevante fue el conteo de la votación, porque me hice un lío con los números, pero bueno, da igual. A mí me pasa lo mismo. Eso ya pasó. La audiobiografía ganadora es de Juan Antonio. Me concibieron el mejor día para hacerlo. Solo que por entonces el Corte Inglés aún no había hecho santo a Valentín. De casa al colegio y a jugar por las tardes hasta los 13 años que empecé a trabajar.
En principio para comprarme la bici, pero ya no lo dejé hasta el mes pasado con 63. Mi primera novia me dejó por tonto y por una tontería conocí a mi esposa. He pagado mi hipoteca y mi hijo mayor ha ido a la universidad por mí. El pequeño es mucho más artista que yo. Ahora tengo la paz que me he perseguido tantos años y he dejado de soñar con los viajes que dejé pendientes. Juan Antonio estará con nosotros en la ventana, Muy junto bien. al segundo o segundos clasificados, no sé si hubo 1 o 2, porque tengo que revisarlo. ¿No había notario? ¿No había notario? No había notario. Lo hacía todo yo y Es me lío un poco. Es que de verdad. Os escuchamos. Venga, Hasta luego. Adiós. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. Esto ya lo hemos vivido. Hace una horita y poco, esto ya lo hemos vivido. No Todo entiendo vuelve, nada. todo vuelve. ¿Por No, qué a ver. volvéis a poner la misma canción? Tiene un Porque les ha sentido. gustado. Sí, Bueno, no. la canción se puede Claro. poner en bucle si Porque queréis. Es muy bonita. Y encima dura 7 minutos y pico. Entonces O sea. la puedes tener sonando a tope todo el rato. Es perfecta. El tema es que la volvemos a poner no porque no haya otras canciones que poner y no porque no seamos originales, sino porque cuando la ha puesto Brian, yo la he escuchado en la radio y me ha recordado a algo que siempre me recuerda a esta canción, que es que yo cuando me fui de Erasmus a Dinamarca vivía en una residencia de estudiantes en la que compartíamos una cocina común y de vez en cuando, porque una vez al mes, había que hacer una limpieza, pero como yo no las he visto en ninguna parte. O sea, se sacaba el horno, las neveras. O sea, ¡Santo Dios! Sí, o sea, tremenda. Desinfección. Y entonces nos juntábamos todos los del piso, era una limpieza general, y ponían esta canción siempre. O sea, Uno de los del piso. Sí, ponían música para mientras limpiábamos y no sé por qué ponían esta canción. Que digo, no es una canción como... Para limpiar. Sí, no sé, o sea... Bueno. Es verdad que dura mucho, tiene un ritmo así como constante que te la pones ahí de fondo, pero yo me acuerdo que se ponían a bailar en una escena curiosa porque era una polaca, una eslovena, un Entonces tú danés. has vuelto a Dinamarca. Y yo he vuelto a Dinamarca con esta canción. Qué bien. Por unos minutos. Y entonces he pensado, esas canciones que nos acompañan en la limpieza, en las tareas del día a día, y han ido saliendo. En Inglaterra, cuando yo pasaba allí los veranos, la señora que me acogía en su casa, o sea, mi madre inglesa, limpiaba toda la casa todas las mañanas con una cinta de baladas que le había hecho su hermano, en la que estaba incluida esta canción y me acuerdo siempre. Dale. Que es Neme quite pa en inglés. Es un poco hortera, pero mi prima y yo la Pero no son gritábamos. canciones de limpiar. ¿Verdad Es que es no? eso. No. Pero... ¿Qué define una canción para limpiar? Tiene que ¿Qué darte tiene ritmo. Claro, la mía. Bueno, pues cuando veas. La mía, por ejemplo, hoy me ha comentado Ter el tema. De hecho, yo nunca Limpio. limpio con limpias. Nunca limpio. Nunca limpio con música, pero he recordado que la última mudanza que hice la hice con los mudanceros, unos señores que llevaban esta canción. Esto es para Esto sí limpiar. es canción de Y limpiar. pensé, esto tiene mucho flow para limpiar y para la que me espera. Pero encima me hace gracia porque esta es como que romantiza la mudanza. O sea, Sí. están los tíos ahí como súper contentos, ¿eh? Vamos con la mía, que yo tampoco limpio Tampoco con limpias. música. No, cocinar sí. Cuando no escucho la radio, la cadena SER, pues entonces me pongo música. Y entre esas músicas que aparecen, que intento no ser fiel para que Alexa no me tenga controlado, entonces intento despistarla, pero algunas veces suena Paco Pecado. Lucidez a borrachera de la camisa al delantal. Paco Pecado me encanta, Severino. ¿Sí? Tenemos otro match. Y le pega tanto a Sebe limpiar con esto. Total. Me encanta tampoco es de cocinar limpiar, con eso, esto, es de ¿eh? cocinar. Es de Pero cocinar. yo estoy de acuerdo con él porque yo escucho la radio o pongo música y está para cocinar bien, ¿eh? ¿Verdad, De no? cocina serena, tranquila, porque bueno, también hay muchos tipos de limpieza. Puedes limpiar a todo meter o puedes limpiar un poco con cariño, tranquilo. Yo, por ejemplo, no suelo utilizar música siempre para limpiar, pero yo me he visto cuando hemos hablado del tema limpiando el baño con esta canción. Change the bath. Claro, pues cambiar el mundo limpiando el baño. Es que ojo lo que se puede llegar a conocer Iba a a decir, es alguien supercurioso según esto, la ¿eh? música que escucha cuando limpia. Maravilla. A mí lo que me pasa cuando pienso en música para limpiar es que me acuerdo de mi madre canturreando, porque música poco, porque ella se lo gozaba mucho. Se lo cantaba Y ella. había una que era La Estrella. Te quiero más que a mis ojos. Ay,
mamá. Yo podría ser tu madre. Oy. Es que además se la cantaba y otra vez este estribillo, es magnífico. No, yo es que no me ha querido sacar Teresa Truchado. Yo no me suelo poner música. Mentiras. Yo me suelo poner muchos podcasts, porque creo que la música para limpiar distrae. Porque yo me pondría yo a cantar, a bailar y... No, para leer sí, pero para limpiar no. Para leer me pongo, por ejemplo, me pongo muchísima música clásica. Y para leer... Y para andar por la calle me pongo música, pero yo creo que para... Y para cocinar también pondría música, pero para limpiar... A mí es que me... Sí, porque me distrae la música. Pues el podcast distrae más, porque tienes que prestarle atención. Sí, parece. No, porque estoy escuchando, es como escuchar la radio. Pudiendo ponerte la De todas formas, con Rocío Jurado, si no sacas brillo a la casa, no sacas con nada. Qué bueno. Vamos, deja un ratito esto. Hoy por hoy. También está muy bien esta, para limpiar. Que después para... del jurado que poníamos. Ya, era complicado. Último compás. Último compás. Tenemos los mejores colaboradores en este programa, ¿es así? Por ejemplo, hoy jueves, Ainhoa hace que la radio tenga sabores. Los ministros Jaime y Nuño hacen que entendamos lo que la humanidad todavía no ha inventado. Y Javier Ocaña nos habla del cine más intelectual al cine palomitero. Lo ideal de los críticos sería convertir en algo profundo las cosas más sencillas y convertir en algo sencillo la explicación las cosas más intenso. Lo importante de la Nouvelle Vague es que todo el cine posterior sería impensable. Por ejemplo, el que para mí es el mejor cine de la historia del cine, que es el cine americano entre el 67 y el 80, entre Bonnie and Clyde y El Graduado y La Puerta del Cielo, no hubiera sido posible sin las aportaciones de la Nouvelle Vague. Para completar la sección, está en cines La Asistenta. Un entretenimiento travieso y es una película perfecta para desconectar y pensar en sueños húmedos de todo tipo, sexuales y también monetarios. Vale. Casoplón, machito y... La noche y el día. Yo creo que eso debe ser esta sección cine para todos los gustos y que la gente elija. Pues hay donde elegir. Mañana elíjanos a nosotros. A partir de las 6 les esperamos. Pongan el despertador. Needing you has proven to me to be my greatest dream. Yeah. I'm so tired, baby, so tired. You don't know what I'm talking about. Sometimes when I lie, I get the money nights, baby. Oh, your name, so tired, baby. I tell you, Hoy por hoy. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.